Polémica ha causado el arriendo de Espacio Riesgo como un hospital para recibir a casos contagiados con coronavirus. La controversia se instala por las cifras que el gobierno deberá pagar a modo de arriendo. Respecto a ese lugar y como otros, quiero dar una respuesta en general. El arriendo mensual es 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. En este caso estamos hablando de 3.000 metros cuadrados, casi 3.500 metros cuadrados. Podríamos llegar a requerir toda la infraestructura, que son del orden de 12.000 metros cuadrados, si no me recuerdo mal. Pero el orden de magnitud es 0,2 UF por metro cuadrado para ese recinto mensual. Así lo anunciaba el ministro de Salud. Uno de los principales centros de evento de la capital hoy prestará servicios como centro hospitalario, el mismo lugar que no hace mucho era escenario de fiestas, conciertos y las más diversas actividades. Hoy luce de la siguiente manera, repleto de camillas, insumos médicos, totalmente ambientado como un hospital. La polémica se instaló luego de que se revelaran los precios que el Estado deberá pagar para mantener este lugar, valores criticados por la opinión pública y que a continuación pasaremos a revisar en detalle. El arriendo por metro cuadrado en Espacio Riesgo quedó fijado en 0,2 UF, es decir, casi 5.700 pesos. El total de metros cuadrados que utilizará el gobierno serán cerca de 3.000, una cifra cercana a las 600 unidades de fomento, es decir, unos 17 millones de pesos de manera mensual. Esas cifras fueron entregadas por el Ministerio de Salud. Esta superficie espera poder recibir a 800 personas que requieran de respiración artificial, a un valor de 21.250 pesos por paciente. Se desconoce todavía si eso incluirá gastos de insumos médicos. Ese valor por ahora solo consideraría arriendo de cama. Estamos enfrentando una amenaza como nunca antes habíamos enfrentado en nuestro país en términos de salud. Pero como gobierno nos hemos preparado para poder dar la mejor atención posible a todos los enfermos. La primera prioridad de nuestro gobierno es cuidar la salud y la vida de las personas. Pero la controversia crece todavía más si se toma en consideración que otros centros hospitalarios, algunos inclusive más grandes que los 300 metros cuadrados que serán utilizados en Espacio Riesgo, también fueron ofrecidos al Ministerio de Salud para ser de hospitales de campaña y recibir a los afectados por el coronavirus. La diferencia es que estos lugares fueron ofrecidos de manera totalmente gratuita, en total concordancia con lo que dicta un que permite utilizar sin gasto alguno cierto tipo de recintos. Yo en lo personal me impacté mucho cuando veo al presidente Piñera y al ministro Mañalich informar que iban a gastar una millonada de pesos que podrían ocupar, por ejemplo, para exámenes para detectar el COVID, que la iban a ocupar para arrendar el Espacio Riesgo. Entonces yo no entendí nada, porque si la comunidad de Ñuñoa, el alcalde de Ñuñoa y todo su consejo municipal ponían a disposición del ministerio este tremendo espacio clínico, es un poco inexplicable que se decida arrendar un espacio privado y la verdad es que allí comenzaron mis dudas. El alcalde Sari dio una entrevista justamente hoy día en el Mercurio diciendo que sí va a ser parte, pero que nosotros sepamos si es que va a ser parte o no. ¿Cuándo sería parte o no de esta red clínica? Lo desconocemos, a nosotros no se nos ha entregado esa información. Era un gasto innecesario en consecuencia de que acá se contaba con un espacio privilegiado que además es un espacio clínico que tiene todo absolutamente habilitado. La concejala Patricia Hidalgo se refiere a la Clínica Ñuñoa, un centro hospitalario totalmente habilitado para recibir a pacientes. Hoy por hoy se encuentra abandonado hace ya casi una década. A ella le llama profundamente la atención que se haya optado por pagar en Espacio Riesgo cuando este lugar se ofrecía de manera gratuita. Por ahora no hay claridad de cuándo podría abrir sus puertas a los pacientes contagiados con coronavirus. El anuncio ya está hecho y los trabajos en marcha. A mí me genera una decepción, pero en realidad no esperaba otra cosa de un gobierno y de un ministro que al final del día siempre van a priorizar, y esto lo sabe la ciudadanía completa, lo que es la salud privada. El tema es cómo, cuándo y por qué no se priorizó esta clínica antes de hacer ese arriendo con Espacio Riesgo, que es lo que hoy día toda la gente critica y cuestiona. La ciudadanía no sabía que esta clínica estaba ofrecida de manera gratuita para el Ministerio de Salud. Se enteraron ahora.
Lo mismo en Viña del Mar. La alcaldesa Virginia Reginato dispuso del Hotel O'Higgins para que ahí se monte un centro hospitalario. Donó más de 500 camas al lugar. Emocionada se mostraba tras el anuncio y las palabras del intendente de la región. He resuelto poner a disposición del Ministerio de Salud las instalaciones del Hotel O'Higgins de Viña del Mar. Entregan 500 camas para la región de Valparaíso, 500 camas en condiciones de lujo, 500 camas con baño privado, 500 camas con todas las dependencias para equipamiento, para almacenamiento de material. O sea, este es un hotel que se convierte en un hotel que va a poder recibir a personas enfermas, la mayoría de ellas personas vulnerables que no tienen en su casa la posibilidad de tener este cuidado. Otro lugar que el gobierno también estudia para poder ahí montar un centro asistencial es Estación Mapocho. Autoridades de Estado recorrieron el sitio, analizaron si era factible montar un hospital. Por ahora todo está en una fase de análisis. Nosotros hemos recorrido, hemos visto las instalaciones que cuentan con servicios sanitarios, con servicios de alimentación, con espacios suficientemente amplios en donde podríamos instalar, si así lo decidimos después de la evaluación, camas, o como también podríamos destinarlo para alojamiento, porque también nosotros tenemos que cuidar a nuestros funcionarios. A contar de la mañana del día 17 de marzo hemos puesto a disposición de las autoridades del país, de las autoridades sanitarias, para enfrentar esta pandemia que nos aflige. Es una nueva polémica instalada en estos tiempos de coronavirus. Los valores que el Estado deberá pagar a modo de arriendo por el hospital montado en espacio riesgo, criticado por algunos, aplaudido por otros. Algunos detalles por conocer y que seguramente serán publicados en los próximos días. Trascendió al comienzo, se dijo que esto costaba 15 millones diarios, que el valor, el costo para el país era gigantesco. Sin embargo, la cifra que se transparenta es de 5.700 pesos el metro cuadrado, son 3.000 metros, estamos hablando de 17 millones de pesos mensuales. ¿Qué le parece, senador, esta polémica que se ha instalado a partir del arriendo de un lugar privado, un recinto privado como espacio riesgo? Mira, primero hay que ser justo. La gente, y sobre todo la gente que está criticando el mundo político, nos dediquemos a construir y no a destruir. Porque si uno se fija qué significa 500 camas en un sector, perdón la palabra, es adelantarse al cagazo que puede venir. Imagínate 500 enfermos en una línea. El tener 500 enfermos en una línea es mucho más fácil controlar para la parte operativa, ¿sí?, de todo el equipo técnico. Segundo, ojalá critiquemos después al gobierno porque se quedó grande, porque eran muchas camas, porque imagínense que si estos son 500 camas, es más casi que muchos hospitales completos, enteros, solo espacio riesgo. Entonces, si uno evalúa que 17 millones mensuales son para tener una estrategia logística mucho más potente, y en el precio de mercado yo te aseguro que en un año normal arrendar ese espacio es 10 veces más caro, es lo que tiene que buscar espacios que sean rápidos, fáciles de sanitizar, que se trabaje bien y que salvemos la mayor cantidad de vidas posible. Y creo que el precio es razonable. Lo que están criticando por tratar de aprovecharse. Y lo que necesitamos hoy día, y que lo conversamos ayer entre varios senadores, porque cuando estábamos discutiendo el tema del subsidio, o sea, de la posibilidad de usar el subsidio de cesantía, ¿no es cierto?, en mala y exigiendo y pidiendo. Entonces decían, no, que el bono de 50.000 pesos es poco. Era súper fácil. Mira, si somos responsables y proyectamos esto en el tiempo a lo que podría pasar, no solo hay un bono de 50, van a haber varios. Claro. Varios. Y no solo un espacio riesgo, van a haber varios. Entonces, construyamos. El precio, véanlo en el mercado. Sí. Saque la cuenta de la persona que arrienda una casa de 100 metros cuadrados. ¿Cuánto le costaría arrendar el espacio? Claro, no, o sea, pregúntale a alguien que se ha casado en espacio riesgo. Pregúntele a una empresa que ha contratado el espacio riesgo para un concierto una noche. Eso cuesta 30 millones de pesos. Exactamente. La noche. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí, cuando nos mostraron espacio riesgo, ¿sabes lo que me pasó cuando vi la imagen? Dije, esto viene mal, esto que viene va a ser complejo. Eso y si no se arrienda ese espacio,
¿Dónde instalamos hacemos esta instalación? ¿Se puede hacer esta instalación de manera gratuita para el Estado? No lo sé, porque ¿qué es lo que dicen? Que no solamente es que sea el espacio riesgo, que esté encontrado, aclaremos que la tiene clínica el grupo electrógeno, tiene estacionamiento, se puede sanitizar de manera sencilla, o sea, tiene un montón de facilidades. Están ofreciendo de todo, porque muchas veces lo he dicho en las redes sociales, la clínica Ñuñoa, la que hizo Pedro Sí, me han preguntado mucho por eso. Y ojalá la usen, pero no tiene, ni por aquí pasó, la operatividad que puede tener espacio riesgo. Y a veces, cuando tú te ahorras por un lado, gastas por el otro. No sé si me explico. Sí, totalmente. Claro, si tú tenés una clínica que en el fondo tiene muchos box de atención y poder tener el control, necesitáis muchísimo más personal. Claro. Ahora, creo que está bien lo que está haciendo el gobierno. Pero lo peor que podría pasar es que efectivamente haya una necesidad de camas que se supere y que no haya ningún plan B. Claro. O sea, que en el fondo ya no hay más cama en el sistema de salud y decir, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a ver qué lugar, empecemos a ver qué arrendamos. O sea, lo que hace el gobierno es justamente adelantarse a eso. Y decir, como preveemos que el sistema va a colapsar respecto de camas, bueno, tenemos que tener una alternativa que sea fácil de operar, que haya estacionamiento, que sea fácil de hacer todas las medidas sanitarias. Entonces, bueno, arrienda con anticipación un espacio que cumple todos esos requisitos a un precio, obviamente que yo tampoco lo encuentro exorbitante, y de esa manera se pone el parche ante la herida, si eso es. Entonces, yo creo que muchas veces esta crítica es totalmente infundada y es poco responsable. Porque ¿qué pasaría si se colapsa el sistema y el gobierno no haya tomado ninguna otra medida? Bueno, ahí van a acusar que el gobierno no lo previó, que no hizo ninguna inversión, que no tenía un plan B, que falta planificación. Bueno, y cuando planifica, cuando establece una alternativa para cuando esto colapse, tener otras alternativas, se critica por el lugar, por el precio, porque las camas no son las adecuadas. Bueno, entonces al final del día queremos construir y queremos tener finalmente unitario o queremos llenarnos de crítica y cuestionar todo lo que se hace. Palos porque boga y porque no boga. Un ejercicio ciudadano. Para mucha gente, para nosotros, pero para mucha gente, 17 millones puede parecer una fortuna. Porque porque es mucha plata, pero lo traspasan como si fueran uno. Claro. Si ellos hicieran el ejercicio de que tuvieran a 500 parientes hospitalizados, aunque pagaran FONASA sería muchísimo más plata. Por lo tanto, son 500 el arriendo de un hospital. Por lo tanto, si hacen ese ejercicio y lo llevan a ellos, se dan cuenta que 7 millones de pesos es muy buen precio. Pero además, como dice el diputado Fonsalía, si no se adelantan en forma responsable, después te van a colgar por no haberte gastado. Claro, eso. Es verdad. Yo en ese sentido concuerdo con ustedes. Es mejor adelantarse. Ojalá que no tengamos que usar estas camas. Ojalá. Y aunque esa plata se pierda, pero ojalá que no la tengamos que usar. Sería maravilloso que se perdiera. Y no son, hermanos, porque evidentemente hablaría de que nuestro sistema de salud está resistiendo y da abasto ante esta emergencia. Pero si llegase a colapsar, evidentemente que se requieren otros lugares. Yo solo pregunto, ¿no habría sido bueno comenzar con otro lugar? Ayer visitaron una estación Mapocho, por ejemplo. Han ofrecido un estadio, yo creo que no es para estos momentos. Un estadio tienes que primero cerrarlo porque viene el frío, no pueden estar los pacientes en un espacio abierto, tiene que haber comodidad, tiene que haber calefacción, tiene que haber baños. Facilidades para el personal médico. Unos 24 horas. Pero estacionamientos para llegar al personal médico. En fin, son una serie de variables que tú tienes que tienes que manejar para encontrar el mejor lugar, porque han habido ideas muy creativas también.